A pesar de que Brasil, desde 1930 hasta la actualidad, nunca le ha dicho no a un mundial, su historia no ha sido solo de gloria. Ha estado presente en casi todas las copas del mundo, ganando, dejando grandes espectáculos, formando leyendas e íconos históricos, y levantando el trofeo más deseado del planeta, ya sea la Copa Jules Rimet o la actual Copa del Mundo. Brasil es la selección que más veces ha conquistado el título, con 5 estrellas, y por eso muchos la consideran el señor del fútbol. Sin embargo, detrás de todos esos elogios también existen críticas, frustraciones y momentos muy duros en los mundiales. Brasil no siempre fue esa selección temida y respetada por todos. A lo largo de su historia, tuvo problemas, altibajos y crisis profundas. No siempre fue un equipo de gigantes. Muchas veces fue una selección vulnerable, humana, capaz de tambalearse. Hoy te voy a narrar las eliminatorias en las que Brasil estuvo muy cerca de no clasificar a un mundial. Así que ponte cómodo y disfruta este nuevo video. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Suecia 1958, Brasil quedó encuadrado en el grupo 1 junto a Perú y Venezuela. Sin embargo, Venezuela se retiró de la competición, por lo que solo Brasil y Perú debían enfrentarse entre sí en partidos de ida y vuelta, por la única plaza disponible en ese grupo. El primer partido fue Lima. Perú se adelantó y Brasil empató, dejando la eliminatoria completamente abierta. En el Maracaná, con más de 100.000 espectadores, Brasil necesitaba ganar para asegurar la clasificación. En un duelo muy igualado, Didi marcó el gol que decidió el enfrentamiento. Su tanto llegó en un momento clave. No solo dio la victoria 1-0, sino que también decretó que Brasil ganara la serie y clasificara al Mundial de Suecia. Lo que muchos ven como un tropiezo mínimo, un empate en Perú y una victoria ajustada en casa, fue exactamente el punto de inflexión para Brasil. Ese pequeño gol de Didi no solo le dio el pase, sino que encendió la chispa de una selección que pocos años después dominaría el fútbol mundial. Si Brasil no hubiera ganado esa eliminatoria, la historia del fútbol y la leyenda de Pelé y compañía podría haber sido muy diferente. Brasil no jugó eliminatorias. Como campeón del mundo en 1958, clasificó automáticamente y defendió el título con éxito, logrando su segundo campeonato mundial consecutivo. Tampoco disputó eliminatorias. Brasil llegó directamente al mundial como vigente campeón de 1962. Sin embargo, su participación fue decepcionante y quedó eliminada en fase de grupos. Aquí Brasil sí volvió a jugar eliminatorias, y lo hizo de forma impecable. Ganó su grupo con autoridad, sin derrotas, mostrando ya el poderío de una generación histórica. En el mundial confirmó todo lo anterior: fútbol brillante, dominio absoluto y tercer título mundial, con Pelé como símbolo eterno. Brasil no jugó eliminatorias, ya que era el campeón vigente de 1970. En el mundial hizo un papel sólido y competitivo, finalizando en el cuarto lugar, aún siendo una potencia respetada. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 1978, Brasil quedó ubicado en el grupo 1, junto a Paraguay y Colombia. Desde el inicio el camino no fue brillante ni vistoso, aunque terminó siendo efectivo. El debut fue en Colombia, y allí Brasil dejó una imagen pobre. El partido fue aburrido, sin ritmo y sin goles, un empate que fue considerado un fracaso para una selección de su jerarquía. No hubo emociones ni dominio claro. Brasil no convenció. Todo cambió en el partido de vuelta. En Brasil, ante Colombia, la selección mostró su verdadero poder y ofreció un espectáculo contundente. Fue una goleada humillante por 6-0, que borró cualquier duda y dejó en claro la diferencia entre ambos equipos. Luego llegó la visita a Paraguay, un partido clave. Allí, un autogol de Isfrán favoreció a Brasil y lo dejó muy bien posicionado para avanzar. La clasificación parecía encaminarse sin sobresaltos. Sin embargo, en la última fecha del grupo, Brasil volvió a mostrar cierta irregularidad. El partido terminó en empate. Brasil se puso en ventaja rápidamente, con un gol de Roberto de penal a los 6 minutos, pero en el segundo tiempo, al minuto 54, Báez igualó el marcador. Con ese resultado, Paraguay y Colombia quedaron eliminados, pero Brasil tampoco cerró la eliminatoria como primero absoluto y debió disputar la ronda final. En esa fase decisiva, el formato cambió. No se jugó ni en casa ni de visitante. Los partidos se disputaron en cancha neutral, en el Estadio Pascual Guerrero de Colombia. Allí,
Tres selecciones, Brasil, Perú y Bolivia, se enfrentaron en un triangular final. Los dos primeros clasificarían directamente al Mundial, y el último iría al repechaje. Brasil no quiso extender más la incertidumbre. En su primer partido, frente a Perú, no buscó una goleada, pero sí fue efectivo. Con un gol solitario de Gil, Brasil se quedó con los 3 puntos en un encuentro cerrado y controlado. Luego llegó el partido ante Bolivia, donde Brasil volvió a imponer su jerarquía con claridad. Fue otra victoria amplia, suficiente para sellar definitivamente la clasificación. En ese momento, Brasil ya tenía asegurado su lugar en el Mundial. Al final de la ronda, Brasil y Perú clasificaron directamente a Argentina 1978, mientras que Bolivia debió ir al repechaje. Brasil cumplió el objetivo, aunque su camino estuvo marcado por altibajos, momentos de brillantez absoluta y otros de juego gris, sin brillo, pero siempre con la autoridad suficiente para avanzar. En las eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos 1994, Brasil estaba ubicado en un grupo competitivo junto con Ecuador, Bolivia, Venezuela y Uruguay. A diferencia de algunas campañas anteriores, esta vez Brasil sí tuvo tropiezos importantes, aunque al final cumplió el objetivo de clasificar. La campaña comenzó en Guayaquil, ante Ecuador, y el partido fue un empate sin goles, un inicio que no dejó buen sabor de boca para los aficionados. La siguiente visita fue a Bolivia, y allí las cosas se pusieron realmente feas para Brasil. En La Paz, Brasil perdió, una derrota que mostró muchas debilidades físicas y tácticas en la altura. Brasil se recuperó parcialmente al enfrentar a Venezuela, a la que derrotó con claridad por 5-1, mostrando su potencial ofensivo cuando estaba en ritmo. Después vino el clásico contra Uruguay, que terminó en un empate como visitantes. Esa igualdad complicó un poco la clasificación, pero Brasil aún tenía margen para reordenarse. De vuelta en casa, Brasil hizo una gran demostración ante Ecuador, ganando, y luego vino una humillante victoria sobre Bolivia en Recife, mostrando un nivel muy superior cuando jugaba como local. Ya con el ánimo arriba, Brasil también superó Venezuela y cerró las eliminatorias con una victoria decisiva ante Uruguay en el Maracaná, con goles importantes que aseguraron el cupo al Mundial. Esa victoria final fue clave. Si Brasil no ganaba, podría haber quedado en una posición más débil en la tabla. Al terminar la fase, Brasil logró la primera posición del grupo y su clasificación a Estados Unidos 1994 con autoridad, pese a los tropiezos en el inicio. Después del subcampeonato en Francia, 1998, y de los problemas que sufrió Ronaldo Nazario en aquella final, Brasil decidió seguir adelante pensando en su próximo mundial. Antes de eso, tuvo que afrontar una Copa América, en la que sin duda realizó una gran actuación. Sin embargo, en la Copa Confederaciones volvió a quedarse a las puertas del título, siendo nuevamente subcampeón al no poder vencer a México. Luego llegarían las eliminatorias, rumbo al Mundial de 2002. ¿Y quién diría que ese camino sería fácil? La verdad es que no lo fue. Aquella supuesta tranquilidad terminó siendo una mentira, y Brasil tuvo que atravesar uno de los procesos clasificatorios más difíciles de su historia. Brasil inició las eliminatorias enfrentando a Colombia como visitante, logrando apenas un empate que ya comenzaba a poner en duda al Scratch. Luego llegarían las victorias frente a Ecuador y Perú, un empate contra Uruguay, y posteriormente, un batacazo inesperado ante Paraguay. Más adelante, Brasil venció a Argentina, cayó frente a Chile y encadenó 3 triunfos consecutivos contra Bolivia, Venezuela y Colombia. Todo esto hacía pensar que el año siguiente sería más sencillo, que el camino ya estaba encaminado. Pero ¿quién diría que vendría el año más oscuro y aterrador de las eliminatorias? Brasil estaba a punto de vivir sus peores días, fechas marcadas por derrotas, dudas y momentos que muchos hinchas preferirían olvidar para siempre. Se me olvidaba algo importante de recordarles, queridos oyentes. Brasil, ya golpeada y castigada en fechas anteriores de las eliminatorias, no dependían de Ronaldo Nazario. Todo ocurrió tras un partido entre el Inter de Milán y la Lazio, cuando el fenómeno intentó un regate para evitar a sus rivales. Sin embargo, aquella acción terminó en tragedia. Una grave lesión en la rodilla que lo hizo llorar, sufrir y quedar fuera de las canchas. Para el Inter de Milán no era del todo negativo, ya que el club marchaba bien posicionado en la Serie A,
Pero para Brasil, la noticia fue devastadora. La selección perdía a su máxima figura en el momento en que más lo necesitaba. Ronaldo terminó en un hospital, y el panorama se volvió aún más oscuro. Ante esa ausencia, el puesto de número 9 debía ser ocupado por Rivaldo y Romário, quienes estaban obligados a unir fuerzas para que Brasil pudiera clasificar de una vez por todas al Mundial. Sin embargo, la realidad fue distinta. Solo Rivaldo se puso realmente las pilas. Romário, en cambio, no tenía pinta de héroe. Sus constantes indisciplinas y vicios, tanto en su club como en la selección, terminaron pasando factura y afectaron sus posibilidades de conquistar otra Copa del Mundo. Al comenzar el año 2001, Brasil tuvo que viajar a Quito para enfrentar a Ecuador, donde sufrió una derrota que encendió aún más las alarmas. Luego, ya como local, apenas pudo empatar contra Perú, y poco después llegó otro desenlace fatal frente a los charrúas uruguayos. Tras esa dura etapa de las eliminatorias, Brasil tuvo que recurrir a la Copa América 2001. Sin embargo, ese torneo no contó con estrellas, sino con una selección formada casi en su totalidad por suplentes, jugadores que buscaban ganarse un lugar, pero que aún no daban garantías suficientes. Después de aquella desastrosa Copa América, Brasil podría sonreír un poco más en ediciones posteriores, pero volvamos a las eliminatorias, donde el panorama seguía siendo oscuro. La canariña entró en un patrón preocupante, ganar y perder sin convencer, mostrando un rendimiento muy irregular para el Scratch. Brasil ganó como local frente a Paraguay, pero luego cayó como visitante ante Argentina. Más tarde venció a Chile, solo para volver a perder en La Paz contra Bolivia, en una altura tan infernal como determinante. Y para cerrar el proceso, no con broche de oro sino más bien de bronce, Brasil tuvo que golear a Venezuela para asegurar su clasificación. Aún así, Brasil firmó una de las peores eliminatorias de su historia. Los máximos goleadores fueron Rivaldo y Romário, aunque Romário disputó muchos menos partidos que Rivaldo. La selección terminó en tercer lugar, por detrás de Argentina y Ecuador, tras unas eliminatorias largas, pesadas y fastidiosas. Nada menos que 4 entrenadores pasaron por el banquillo intentando salvar a la canariña. Los 3 primeros no lograron sostener una idea clara ni convincente, hasta que finalmente llegó Luis Felipe Scolari, quien consiguió enderezar el barco y llevar a Brasil al Mundial. ¿Y quién diría que, después de ese verdadero holocausto futbolístico, de esa masacre emocional y deportiva, Brasil terminaría siendo campeón del mundo, con un Ronaldo intratable que hizo brillar nuevamente a toda la selección? Luego de que Brasil se consagrara campeón del mundo en Corea y Japón 2002, las expectativas alrededor de la selección fueron siempre muy altas. Desde entonces, la canariña logró 4 lideratos consecutivos en eliminatorias mundialistas. Digo 4, porque en el camino hacia Brasil 2014, al ser país anfitrión, no disputó eliminatorias y tuvo que prepararse únicamente con amistosos. Sin embargo, el quinto liderazgo no llegaría rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que los fantasmas del pasado, aquellos recuerdos oscuros de procesos sufridos como el de 2002, comenzaron a reaparecer. Brasil arrancó la eliminatoria con el pie derecho, goleando a Bolivia como local, y luego consiguió una victoria importante frente a Perú. Pero la sorpresa llegó con un empate ante Venezuela, una selección que históricamente solía ceder puntos, pero que esta vez le arrancó uno a la canariña. Después vinieron los malos resultados. 3 derrotas consecutivas frente a Uruguay, Colombia y Argentina, una racha negativa que terminó provocando la salida del cuerpo técnico y la llegada de Fernando Diniz como seleccionador. Diniz, quien venía de ser una pieza clave con Fluminense, llevándolo a conquistar la Copa Libertadores 2023, asumió el reto de intentar recomponer a una Brasil golpeada, llena de dudas y nuevamente perseguida por sus viejos fantasmas. Se apostó entonces por un nuevo técnico, Dorival Jr., quien debía hacerse cargo del proceso de la selección brasileña. Su llegada fue inesperada y sorpresiva, y su etapa no terminó de convencer. En la Copa América 2024, Brasil tuvo una actuación muy discreta, 3 empates y apenas una victoria, un torneo que rápidamente pasó al olvido para la canariña. En las eliminatorias, la situación tampoco mejoró demasiado.
Dorival Jr. comenzó con una victoria como local ante Ecuador, pero luego sufrió una derrota en su visita a Paraguay. Más tarde llegaron triunfos frente a Chile y Perú, aunque nuevamente aparecieron las dudas con empates ante Venezuela y Uruguay. Un buen triunfo frente a Colombia parecía darle algo de aire al proceso. Sin embargo, el golpe definitivo llegó después. Una goleada histórica sufrida ante Argentina. Ese resultado terminó por colmar el vaso y selló el destino de Dorival Jr., quien fue destituido del cargo tras un ciclo corto, irregular y sin respuestas claras. Luego de la destitución, Brasil necesitaba un técnico que conociera el fútbol al derecho y al revés. No se trataba de un entrenador formado en selecciones, sino en clubes. Un nombre que casi todos conocemos, que muchos respetan y que ha ganado Champions League y numerosos títulos. Un técnico que ahora debía ponerse los lentes de seleccionador. Y sí, ese nombre es Carlo Ancelotti, no para dirigir a Italia, sino para asumir uno de los mayores retos de su carrera, dirigir a Brasil. Ancelotti había brillado toda su vida en clubes, pero ahora le tocaba ponerse las pilas y afrontar el desafío de una selección nacional. Y qué mejor reto que la canariña. Su debut llegó como visitante ante Ecuador, seguido por 2 triunfos importantes frente a Paraguay y Chile, resultados que devolvieron algo de ilusión y esperanza. Sin embargo, para cerrar el proceso, y como ya había ocurrido en las eliminatorias, rumbo a 2002, Brasil no logró un buen final. La última fecha se disputó en el Estadio de El Alto, un escenario infernal, un verdadero calvario al que ninguna selección quiere enfrentarse. Allí, Brasil perdió contra Bolivia, dejando la sensación de haber vivido unas eliminatorias duras, irregulares y llenas de sufrimiento. Así, Brasil volvió a cerrar un proceso clasificatorio de manera similar al de 2002, con los fantasmas del pasado acechando, con dudas, tropiezos y una historia que parecía repetirse. Brasil terminó las eliminatorias en el 5º lugar. Sin embargo, si lo comparamos con eliminatorias anteriores, el contexto cambia por completo. En otros tiempos, cuando solo clasificaban 4 selecciones y una iba al repechaje, Brasil habría tenido que jugar el repechaje para llegar al Mundial. Hoy, con 6 cupos directos y 1 adicional, el golpe parece menor, pero la realidad es otra. Si este Mundial no contara con tantos cupos, Brasil habría protagonizado una eliminatoria aún más grave y escandalosa. Fue un proceso marcado por la inestabilidad, con 3 técnicos distintos intentando guiar a la selección por un camino poco convincente, irregular y sin una idea clara. Un recorrido soberbio por momentos, pero en general poco atractivo y nada sólido. Lo más doloroso para la canariña fue perder el 5º liderato consecutivo en eliminatorias, una marca histórica que reflejaba su dominio continental. Así, Brasil cerró un proceso clasificatorio que dejó más dudas que certezas y confirmó que, pese a clasificar, la grandeza ya no garantizaba autoridad. Y así terminamos este video sobre una de las eliminatorias más malas, aburridas, sorprendentes y escalofriantes de Brasil, en la que la canariña estuvo muy cerca de no clasificar a un mundial. Se me viene a la cabeza una idea para otro video, hablar de los peores mundiales de Brasil a lo largo de su historia, pero esa ya es otra historia del deporte rey. Si este contenido te gustó, ayúdame con un buen like, deja tu comentario y suscríbete al canal. Aquí encontrarás datos, historias y curiosidades que alimentan tu cerebro futbolero y también contenido de entretenimiento. Yo me despido. Les habló Juanma. Hasta la próxima.